¿Qué es un fantasma? Con esta pregunta vamos a empezar este pequeño ciclo de videos en los que hablaremos sobre los espectros. Entonces vamos a tratar de definir qué es un fantasma, siempre desde una perspectiva clásica. El término fantasma llega al español del latín fantasma y este a su vez viene del griego fantasma, que viene del verbo phaino, que es alumbrar, dar luz, mostrarte o hacerse visible. Y este término viene del griego igualmente phos, que es la luz de una antorcha o una luz. Entonces una fantasía, que es otro término asociado, es la acción de mostrarse. Y también se puede relacionar como de una aparición un fantasma en griego. Entonces lo que vamos a vislumbrar con esta etimología es que un fantasma es algo que se aparece, algo que se hace visible ante nosotros. Un fantasma es un espíritu o un aparecido de mal agüero para muchas culturas. Vamos a ver que esto puede cambiar dependiendo de su categoría. Simboliza el temor a los seres que viven en el otro mundo. Posiblemente también es la aparición del yo, de un yo desconocido, uno que surge al inconsciente, que hace retroceder a las tinieblas. El aparecido de la realidad negada, temida o rechazada. Es aquello que tememos de nosotros mismos. A nivel psicológico, se habla de que es un producto ilusorio que no resiste la confrontación con la realidad. Los fantasmas pueden ser conscientes, como en el caso de los sueños diurnos, o inconscientes. Es nuestro deseo actuando. El fantasma es el lugar de operaciones defensivas que pueden asumir las formas de la conversión en el opuesto, de la negación y de la proyección. Es todo aquello que proyectamos entonces, todo aquello ilusorio, todo aquello que no soporta la realidad. Normalmente tiene una connotación negativa. Si hablamos de culturas antiguas, como Mesopotamia, uno se preguntaría, ¿los espectros, los fantasmas estaban en esa cultura? Pues sí. El espíritu de un difunto regresa al mundo mortal en un ser conocido como Gridim en sumerio y Etemu en acadio. Era un ser con inteligencia, con personalidad, con carácter. Tenía esta chispa divina que se separaba del cuerpo al morir. Esta alma, este espíritu que era plenamente consciente de sí mismo. Al morir, esta entidad abandona el cuerpo y es guiado a las puertas del inframundo. El Irkaya, que es como se le llama en Mesopotamia, es guiado allí por el dios Ninasu, es decir, es el psicopompo, el que conduce las almas. Algunos espíritus recibían permiso de Ereshkigal para volver al mundo de arriba para corregir un error, proporcionar alguna información sobre su muerte o perseguir a quienes habían olvidado sus obligaciones. Pero otros fantasmas eran más o menos fugitivos del Irkaya, es decir, la tierra sin retorno. Al ser espíritus completamente conscientes de sí mismos, aunque eran atrapados en un lúgubre submundo, muchos de estos espíritus no estaban a gusto allí y querían volver a experimentar la vida. Pero por desgracia para ellos, cuando se enfrentaban a los mortales, pues no eran nada bien recibidos. Los muertos solían estar enterrados debajo de la casa, en el patio o cerca del hogar, por lo que el fantasma que más se solía encontrar en Mesopotamia era el espíritu de alguien que uno había conocido. Entonces, en Mesopotamia tenemos unos motivos muy concretos por los que aparecen los fantasmas. El más común era por los ritos de enterramiento inadecuados, con ignorar los deseos del difunto o con olvidar las propias responsabilidades en materia de respeto y recuerdo. Sin embargo, los muertos que simplemente rechazaban su nuevo hogar podían sentirse bastante incómodos en el inframundo y una vez que regresaban al mundo de arriba eran los que más problemas causaban, pues no querían regresar. En la literatura de Mesopotamia, el texto por excelencia es la epopeya de Gilgamesh, que está datada cerca del 2500 a.C., ya hay evidencia de fantasmas. Y ahora, vamos a los griegos. La muerte es un periodo de transición muy temible para los griegos, pues deben cumplir con el rito funerario. Nadie tenía derecho a saltarse sus obligaciones para con el muerto.
el rito le corresponde a la familia. Sin embargo, en caso de que ésta no lo haga, cualquier ciudadano está obligado a cumplir los ritos funerarios bajo pena de cometer sacrilegio funesto para toda la colectividad. Es decir, es un asunto sumamente importante para el ciudadano griego. Hay casos excepcionales en los que no se deben sepultar a personas, como lo son los casos de ladrones de templos, criminales o suicidas. Ahora, si todo el ritual funerario era exitoso, el alma se marchaba a la isla de los bienaventurados o campos elíseos si les correspondía por ser un buen ciudadano. Esta concepción griega va a ir apareciendo conforme el tiempo. Al inicio en Grecia no era así, no tenían estaba el Hades o estaba el Tártaro, que era la zona como más profunda donde iban los peor de lo peor. Igual o más importante que el rito funerario, era muy complicado, es decir, había una pompa fúnebre que iba llevando el cuerpo de un lugar a otro, había un tiempo en que se velaba, una serie de ritos en los que el cuerpo se consagraba, se perfumaba y demás. Pero aún más importante de todo este rito, para asegurar la permanencia del alma, se realizaban ofrendas de alimentos que se renovaban al tercer, noveno y 30º día tras el funeral. Luego, cada año en septiembre, con motivo de la fiesta de los ancestros, la Genesia, que era una fiesta donde se le realizaban libaciones de leche, agua, vino, aceite y miel, así como ofrendas como pasteles, apio y granadas. En algunos casos se realizaban sacrificios cruentos de animales de color negro como carneros, ovejas, gallos o incluso cerdos. Además, como esta serie de alimentos que son alimentos purificadores, como es el agua, el vino, el aceite, la miel. Y la granada está relacionada con la diosa Perséfone, la esposa de Hades. Se supone que las almas descienden sin esperanza a retornar, pues tras cruzar el lago de Estigia en la barca de Caronte y tras pasar las puertas de bronce que cuida el perro Cerbero, quedan eternamente anclados a Hades y a su esposa Perséfone, llevando una existencia sin alegría, un reflejo pálido de la vida que tuvieron. Sin embargo, existen numerosos casos en la literatura que aseguran el retorno de las almas, pues las entradas del Hades no tienen únicamente un sentido, es decir, por donde Hermes, el psicopompo griego que lleva las almas, en algunos casos se puede regresar, hay caminos donde se pueden regresar. Un ejemplo es la Odisea, que es del siglo VIII a.C. En los cantos 10 al 11, gracias a Circe, Odiseo realiza nigromancia para traer de vuelta a la divino Tiresias, que necesita consultarle. También en tragedias como la tragedia de Esquilo, los persas del 472 a.C., donde se abocan a los desaparecidos para obtener consejo. Esto muestra que el griego cree en los aparecidos. No serán únicamente los desgraciados insepultos como le ocurre a Patroclo, sino que había muchos casos en que iban a aparecer los fantasmas. Ahora, el caso de Patroclo y Aquiles es muy interesante porque se le aparece a Aquiles entre sueños en la obra homérica La Ilíada, en el canto 23 del verso 65 al 107 más o menos. Lo que le dice Patroclo es: entiérrame cuanto antes, que quiero cruzar las puertas de Hades, que también un mismo ataúd encierre juntos nuestros huesos y que sea la áurea urna que te procuró tu augusta madre. Es decir, le pide una sepultura para poder descansar. Ahora, los etruscos. Los etruscos es una cultura muy interesante. Están en la península ibérica, son una cultura anterior a los romanos que se supone tuvieron contacto con Grecia y por ahí dicen que comerciaron también con Egipto. En esta cultura, el difunto posee una individualidad que sobrevive juntamente con sus restos mortales donde fueran colocados. Por esto existe una exigencia fundamental de garantizar, defender y prolongar esta supervivencia, no solo como tributo sentimental de afectuosa piedad, sino también como una obligación religiosa. Eso sí, no está exenta esta obligación de un cierto temor por el contacto con estos muertos. Por ello se les hacía sepulcros en forma de casa, que eran dotadas de mobiliario, de siglos, de representaciones figurativas cargadas de magia, así como que rodear el cadáver con sus vestidos, joyas y armas, y de proporcionarles comida y bebidas, acompañados de figurillas de sus familiares y también figuras alusivas al muerto. Pueden ser incinerados y colocados sus cenizas en urnas en forma de habitaciones o vasos con facciones de los muertos, los llamados canopes de hechizo. Como vemos, era sumamente importante para los etruscos mantener esta sensación de que están vivos en muerte.
Ahora, el destino de los muertos etruscos es inexorablemente triste y oscuro, para todos por igual. Una morada subterránea dominada por seres monstruosos como la diosa Bantak, con grandes alas, que representa el destino implacable, y el demonio Karu, figura semianimal armada con un martillo. También estaban el horripilante Tukulka, con cara de buitre, orejas de asno y armado con serpientes. Todos estos animales tónicos propios del inframundo, es decir, lo tónico es lo relacionado con la tierra, con la subtierra. Sin embargo, existieron alusiones a ciertas doctrinas de salvación que sirvieran para que las almas consiguieran un estado de beatitud mediante ritos especiales que se cree que estaban descritos en textos etruscos como el Libria Cherontique. Estas actividades para salvar el alma estaban vinculadas a ritos mágico-religiosos y no de principios éticos por el bien efectuado en vida. Es decir, los etruscos podrían pasar al estado de beatitud no porque usted hubiera sido un buen ciudadano, como si podía llegar a pasar en Grecia, o morir en batalla de forma heroica, como le pasaba en Grecia con héroes, sino que en los etruscos era muy necesario que los allegados o familiares realizaran una serie de ritos mágicos que ellos contenían en un texto. Ahora, preocupados por el destino de sus muertos y además el de estar en paz con sus difuntos, los etruscos organizaban pompas funerales. Bueno, quienes se lo podían costear, pues las personas pobres, que eran la mayoría, debían contentarse con una fosa, el duelo de los seres queridos y un modesto banquete funerario, mientras que las personas acaudaladas e importantes lo organizaban funerales en que invitaban a los amigos, familiares de todas las localidades, se exponía el cadáver, había sollozos de mujeres que eran contratadas para esto, que esto se va a repetir también en Roma. Los hombres elogiaban las virtudes del difunto, habían danzas, canciones, habían procesiones, una procesión, perdón, hacia la pira funeraria donde se incineraba. Todo un ritual para asegurar que el muerto estuviera contento. Y para evitar entonces que los muertos etruscos cobraran venganza al no haber sido bien tratados, se les realizaban ofrendas como libaciones de vino y sacrificios sangrientos que los alegraba. Esto porque eran sustancias vivificantes, además de construir tumbas que pudieran acoger a todos los miembros de la familia y que eran protegidos con piedras estas tumbas o con una inmensa losa que se va a la entrada a la codicia de los hombres y la amenaza de los malos espíritus, es decir, los resguardaban.